Y ahora llega el turno de Carlos González España, que es titular de Multimodales, es una consultora muy, muy importante a nivel continental, a nivel América, pero además él es, bueno, consultor de primera línea, pero también es docente universitario con varios títulos de posgrado en logística, y yo creo que tiene muchos temas de interés para nosotros y que nos muestran, ¿no? ¿Qué en contacto estamos? Vamos invitándolo, ahí está. Hola, Carlos. Hola, Agustín. Hola, Ariel. Me da gusto saludarles a ustedes y estar aquí acompañándoles. ¿Qué tal? Gracias a ti por estar presente hoy. Bueno, estábamos hablando con Ariel de los temas, ¿no? Temas muy interesantes y que de pronto tú a través de tu consultora has realizado estudios en determinados países de América y han logrado conclusiones y es interesante conocerlas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Marina Mercante o también me gustaría ver tu visión sobre cómo está la situación de la logística frente a la pandemia. Queremos escuchar tus reflexiones, ¿no? Con gusto, Agustín y Ariel, será un placer y creo que nos tocó una época a todos los que estamos en esto, interesante por vivir, de muchos retos. La logística venía en un crecimiento y en un acomodar de las fuerzas. No más pensemos en los centros de producción y consumo. Y con esto de la pandemia nos cambió a todos la película, la forma de hacerlo. El primer impacto que tuvimos fue el parón de los mercados, tanto primero en Asia con la producción, después en Europa y por último América como consumidores. Entonces hubo un desfase que afectó todo esto. Y la gran conclusión que hemos sacado de esta primera parte del impacto de la pandemia es la preocupación que tienen los consumidores de tener los centros de producción tan lejos. Creíamos que el justo a tiempo ya funcionaba perfecto, pero resulta que no, ¿no? Resulta que no. Con esto tuvimos impases, inventarios que no llegaron, inventarios que llegaron y no se podían consumir porque el consumo estaba ralentizado. Esto ha obligado a que se dé un cambio estructural y se está percibiendo ya de tener centros de producción o de acopio ya no tan lejos del consumo, sino mucho más cerca. Entonces eso nos va a traer una óptica diferente de cómo mirar el transporte marítimo, el almacenamiento y el manejo de inventarios en una forma diferente. El segundo efecto que ha traído esto de la pandemia, por supuesto, ha sido los fletes marítimos. Lo estamos viviendo hoy, cuando se ha multiplicado por 10 veces o más el valor de un flete hacia costa oeste de Norteamérica o de Sudamérica. Eso nos ha colocado a todos los países en alerta. Tanto así que el gobierno de Estados Unidos acaba de sacar unas medidas que están viendo al detalle para evitar que haya un manejo cartelizado o de dumping de las líneas navieras en el manejo de los fletes. Están revisando de que no se esté abusando de la posición dominante. Obviamente las navieras están, después de 8 o 9 años de números rojos, están viendo por primera vez en el año pasado y números positivos o un efecto que les da viabilidad en el tiempo, pero eso trae consigo situaciones que quizás se desborda de lo que se tenía previsto. Eso es producto de los grandes operadores que tenemos y la forma en que se ha atendido la pandemia. Lo segundo, la escasez de contenedores. China sigue produciendo los contenedores, pero ya el producirlo en China no es tan barato como antes, que eran $1,200, $1,400 un contenedor de 20 pies, ya hoy vale $4,000, $5,000 y resulta más fácil traerlos de donde estén en cualquier lugar del mundo, pero como el flete está tan alto, se ha ido generando todo un ritmo no constante de crecimiento.
para todos. Pero a la final esto se va a acomodar, esto se acomodará, se reajustan los precios, seguramente así como han subido, tendrán que bajar y buscar un punto más bajo que el que estamos viendo hoy en estos días. Esto es simplemente el sacudón que se da preciso de esto, ¿no? De lo segundo que conversábamos, y ahí es donde siempre en estos momentos, todos nuestros países, cuando hay fletes tan altos, vuelve la bandera de las flotas mercantes nacionales. Todos los países la tuvimos de alguna u otra forma. En el caso nuestro colombiano, la flota mercante gran colombiana, por allá a principios de los 90, la compra TMM, los mexicanos, y al final terminan desapareciéndola como tal. En estos momentos es cuando uno dice, yo quisiera tener mi marina mercante. Por supuesto, todos quisiéramos tenerla, pero es muy difícil de competir en unos mercados globalizados y de grandes operadores que ya no han crecido solamente vertical, sino horizontalmente en todos los segmentos que se ven, y ya no son solamente transportadores marítimos, sino grandes operadores globales que están en competencia permanente. Así las cosas, siempre tendremos esa tristeza, esa debilidad de no tener una marina mercante fuerte que pueda atender aquello. Sin embargo, todos los países hacemos nuestros esfuerzos por mantener lo que el mercado nos permite dar, verbo y gracia, la reserva de carga o el porcentaje de tripulantes del país que deben tripular los buques de bandera de ese país. En el caso nuestro en Colombia, estamos hablando de que el cabotaje solo se hace en buques de bandera colombiana, navieras colombianas, y la tripulación, el 80% tiene que ser colombiana. Eso es muy bueno, pero eso ha traído consigo de que no sea una oferta muy grande, porque el cabotaje es muy pequeño, la masa de cabotaje no es tan grande como para atraer un gran operador o hacer crecer esa naviera, sino que se mantiene en buques pequeños y demás. Inclusive, cuando se tiene que hacer un transporte específico de un puerto a otro en Colombia, recuerden que nosotros tenemos dos costas, una en el Pacífico y otra en el Caribe o en el Océano Atlántico. En ocasiones se hace el cabotaje pasando por el Canal de Panamá, pero sigue siendo cabotaje. Y no tenemos la capacidad de ofrecer esos buques que se necesitarían puntualmente para un movimiento de estos. Entonces aparece la figura del extranjero que puede traer un buque no matriculado en Colombia y que puede hacer esa operación, o el naviero colombiano traer un buque de bandera de otro país y con un waiver hacer ese cabotaje, porque no hay la capacidad. Y eso no sucede en todos los países. En todos los países está la figura del waiver que permite aquello. Y yo ahí hago un paréntesis. Esto de la reserva de carga y de las tripulaciones tiene dos componentes que yo no quisiera perder de vista en este momento. Uno, por supuesto, el específico, el financiero, el de la rentabilidad económica, que ya vemos lo que nos está sucediendo, pero también hay uno que es el social en que va más allá de los réditos o del beneficio económico que pueda dar una operación de estas. Yo les cuento una anécdota de estos trabajos que hemos hecho, como mencionaba Agustín hace un poco. Nosotros hace unos 4 o 5 años, quizás, en nuestra firma, hemos hecho varios trabajos en Perú. Uno de ellos fue el plan maestro de desarrollo del terminal, del puerto del Callao. A 20 años, ahí estuvimos con nuestro partner español, la Fundación Valencia Port, para ese desarrollo. Y al mismo tiempo, nos llamaron en Perú para hacer otro trabajo, que era, conocemos la distribución del terreno de este país tan hermoso, nuestro vecino Perú,
y con ese centro de producción y consumo en la mitad del país, en la costa, que es Lima, Callao. Y teníamos los terminales al norte y al sur del país, vecinos de Chile y de Ecuador arriba, que podrían tener una participación en el cabotaje importante, pero la flota no era lo suficiente. Pues miren que empezamos a hacer un estudio económico de comparar con la dificultad que eso conlleva, y ya les hablo de la particularidad de el transporte terrestre con el marítimo en el litoral de ellos, sabiendo pues que el transporte terrestre tiene unas particularidades muy complejas en todo el país, y en Argentina sucede, en Chile sucede, en Perú sucede, en Bolivia, en Argentina, en Colombia, en Brasil, en todos los países latinoamericanos nos sucede igual. Y es que el transporte terrestre, el dueño de ese camión, no hace una provisión para cambiar el vehículo, sino que lo ve como su patrimonio y no hay necesidad de cambiarlo. Y tenemos camiones de 10, 20, 30, hasta 40 años haciendo transporte terrestre. ¿Y qué estímulo va a tener él en comprar uno nuevo si le vale 5 veces lo que le vale este que él ya tiene, y el flete que le van a pagar es el mismo? Entonces empiezan a comerse, digamos ellos, los costos fijos y variables que no son egresables, que no tienen necesidad de pagarlos. Por ejemplo, los mantenimientos es otra cosa que ellos manejan diferente. No hay mantenimientos preventivos, sino el correctivo en carretera. Y eso hace que crean que están ganando dinero, pero siempre estarán perdiendo dinero porque no están involucrando todos los costos reales. Pues claro, con esa complejidad que les acabo de contar, que es la misma para todos los países, comparamos en Perú el transporte terrestre con el marítimo. Y el resultado se los resumo muy rápido. Encontramos que a una distancia de 500 kilómetros del eje Lima-Callao no era rentable hacer cabotaje. No era rentable hacer cabotaje por los costos adicionales que había del porteo, de la actividad portuaria, del urbaneo y demás que lo sacaba del mercado. Pero más de 500 kilómetros sí se volvía rentable. Tanto es así que producto de ese trabajo que hicimos, el Poder Ejecutivo sacó 2 decretos. Uno en septiembre del 2018, con el cual es un decreto ley que se llama la Ley del Cabotaje. Y después, en el año 2019, sacaron la reglamentación del cabotaje, en la que permiten que empresas navieras fuera de las nacionales y con buques de bandera extranjera puedan hacer ese cabotaje por fuera de los rangos que les acabo de decir. Y eso cambió la forma de hacer el cabotaje en Perú. No le quitan el negocio a los que ya están allí instalados en unas industrias pequeñas, pero los contenedores del norte del país y del sur, que antes tenían que venirse por tierra con esa dificultad que les acabo de decir, hoy pueden hacerlo en buques de línea si organizan los toques, o en buques que vienen de afuera, de navieras de afuera, o navieras locales con buques de bandera extranjera que pueden hacer ese cabotaje. Miren qué interesante esa medida, porque dinamizó el sistema inmediatamente. Sería bueno que viéramos el resultado con el tiempo, como lo ha hecho Perú. Sé que hay otros países que están mirándolo. Centroamérica está hablando del short sea shipping o el cabotaje regional con algunas restricciones y demás, pero estos son unos ejercicios interesantes que vamos a tener la oportunidad de medir y de palpar para ver qué tomamos de ellos y poderlos replicar en otros países. Y eso también trae, Agustín y Ariel, el tema de las tripulaciones. Los marinos de todos nuestros países son súper bien formados. Tenemos tradición. Que hablar de los de ustedes, por Dios, o los chilenos, los mismos peruanos, ecuatorianos, son apetecidos en las grandes líneas, pero nos colocan en desventaja por el costo de ese recurso humano.
En ocasiones encontramos tripulaciones no tan bien formadas, pero más baratas quizás para el operador, y eso hace que sea muy difícil. Entonces, mantener la ventana abierta de esas tripulaciones en buques de bandera nacional es interesante porque podemos generar un empleo para esos profesionales que tenemos. Pero abrir el cabotaje y exigir que puedan trabajar ellos allí también es una forma de darle un componente social interesante a eso. Mira que hablábamos en estos días de las dificultades que tenemos en nuestros terminales, en nuestros puertos. Ustedes conocen Colombia, tenemos un terminal muy importante en el Pacífico, que es el puerto de Buenaventura. Tiene dificultades en su canal de acceso, son 37 kilómetros desde la boya de mar hasta los terminales, y siempre tenemos una restricción de calados. Se le hacen unos dragados de mantenimiento y demás, y ahí lo hemos mantenido con 10,50, 12,50, y estamos en casi 13,50, dependiendo. Ahí la marea influye mucho en esta zona del país. Pero en el norte del país, en la costa del Mar Caribe, del Océano Atlántico, tenemos los puertos de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. Y menciono este último, Barranquilla, porque es la desembocadura de nuestro río, arteria y hidrovía principal de nuestro país, el río Magdalena, en el que tenemos una sedimentación importante. Los estudios nos hablan de que entre 30 y 40 millones de toneladas de sedimento al año pasan por allí. Y cuando pasan, muchos de ellos se quedan en la desembocadura, que es el último tramo. Y eso hace que haya restricciones de calado. Hace año y medio estábamos en 12,50. Y ha venido un deterioro permanente por una zona de altas lluvias o de bajas lluvias, y el flujo no termina de arrastrar los sedimentos al cañón ese submarino que tenemos donde deben ir, y se van colmatando. Y, hombre, la semana pasada estábamos, Agustín, un artículo hace poco que tenía que ver con Barranquilla, estábamos con calado de 7,80, que eso saca de cualquier punto de competencia los 27 terminales que están en el puerto de Barranquilla. Entonces, claro, eso hace que el país tenga que tomar medidas de urgencia. ¿Y por qué amarro esto con lo anterior? Porque entonces siempre vienen los dos puntos. Dice, y si tuviéramos una draga y nosotros hiciéramos el dragado, daría empleo a los marinos dragadores colombianos que tenemos y a la industria nuestra nacional, pero no la tengo. Entonces tengo que traer el extranjero que conoce de dragado y que me pueda ayudar en esto. Siempre lo mismo. Y fíjate que así como hablamos de marina mercante, en la reserva, hablamos de dragado, hablamos de todo lo que hacen los servicios de supply, también hablamos de ellos en las empresas de remolcadores como operadores. En fin, hay un montón de actividades que van detrás de esa reserva de carga, que también tienen que ser atendidos con la misma particularidad que los estamos mencionando. Ya quisiéramos tener una draga y poderlo operar nosotros, pero la experiencia que tuvimos en el pasado es que no fue buena. Se salió del control. La draga que necesito en Buenaventura no es la misma de Barranquilla, entonces voy a necesitar dos dragas diferentes, y qué hago con ellas el resto del tiempo. En fin, se vuelve un problema serio, y a la final nuestro gobierno hoy está considerando hacer procesos de concesión de esos canales de acceso, muy parecido al que tienen ustedes allá. Obviamente los kilómetros y el volumen no nos da para pensar en unos peajes que afecten mucho la operación, pero tendría que haber un pago mixto, que el gobierno garantice uno y el privado otro que no sea tan alto, para no sacarnos de competitividad. Pero lo estamos considerando en Colombia, hacer la privatización, digámoslo, o por lo menos la concesión, no privatizar, concesionar. Concesionar, claro. Y esos canales
de acceso que nos puedan ayudar en estos ejercicios. Ahora es increíble, Carlos, vos sabés que, no sé si a Ariel te pasa lo mismo, tu charla, en vez de poner Perú, en vez de poner Colombia, pones Argentina y es el calco, la misma situación de la preocupación por la marina mercante, la misma preocupación del tema camionero o los despropósitos que tenemos en Argentina, que de pronto desde Balcarce, cerca del puerto Mar del Plata, salen camiones con las papas fritas de McCain para abastecer a los McDonald's de San Pablo, hacen 2.600 kilómetros de camión en frigorífico cuando tienes el puerto que podría ir directo a Santos, ¿no? Y el tema de la concesión, y en Argentina se alzaron algunas voces también de estatización, cuando si algo demostró el Estado argentino es que es un pésimo dragador, y por eso, de hecho, hoy está dragando una empresa privada que además contrata a 500 tripulantes dragadores argentinos, ¿no? O sea que en definitiva el trabajo argentino se mantiene. Claro. Pero es muy interesante el enfoque y ver los problemas comunes y ver las soluciones que se fueron aportando en distintos países. Sí, si tú lo miras, Agustín y Ariel, y para todos, estamos amarrados en la historia. El primero, en los finales de los 80s de nuestros países, que se atrevió a decir el capital privado a los puertos fue Chile, pero se frenó. El que primero se montó en esta historia fue Colombia, y después vienen todos detrás y decían qué fue lo que hizo Colombia, tráiganme la ley de puertos de ellos y ajustémosla a lo nuestro, y la fueron mejorando. Y hoy los colombianos vemos con envidia la ley de puertos de ustedes, la de Chile y la de Perú, que les sirvió como ejemplo la nuestra. Brasil, que sigue privatizando y sigue concesionando. No, nosotros ahora el desafío que lo tenemos con el puerto de Buenos Aires y lo tenemos con la hidrovía, también con los ferrocarriles, es que aquellas concesiones originales de principio de los 90 vencieron y ahora el desafío es la renovación y de qué manera lo estamos haciendo, ¿no? Agustín, eso es un tema complicadísimo y te voy a contar por qué. Porque todos nuestros países, cuando hicieron la primera concesión, le estaban quitando una papa caliente al Estado de las manos y le hacías el favor. Pero hoy el Estado ya aprendió de esto y hay grandes operadores también que están interesados en estar, y eso coloca una fórmula complejísima. Primero porque el que ya estaba quiere repetir, quiere prorrogar. Y el Estado dirá, bueno, ¿y yo qué voy a sacar de esto? ¿O será que vuelvo y administro yo, que ya aprendí? Pero eso es imposible. Lo mejor es crear un escenario en el que, dando la prioridad al que ya esté, se permita la entrada de otros y que mejoren las condiciones del país. Complejísimo, ¿eh? Acá estamos igual y todos los países están 1 o 2 años arriba o abajo, en la misma historia estamos todos. Así es. Bueno, Ariel, estamos, ¿no? Bien, muy claro, Carlos, tu presentación. También coincido con lo que decía Agustín, muchas cosas en común con lo que nos pasa acá, ¿no? Eso es para reflexionar también, ¿no? Cómo se maneja la cuestión y cómo vamos siempre un poco por detrás de las cosas, ¿no? Nos pasa bastante seguido, lamentablemente. Sí, te agradecemos mucho tu presencia hoy acá, creo que fue muy enriquecedora, ¿eh? No, hombre, no, a ustedes. Además, qué rico estar en esta celebración del Diario del Cronista, que me hace ilusión, y qué bueno que haya podido compartir con ustedes dos, Agustín y Ariel, y con todos los que nos estén viendo. Muchas gracias.